Hola amigos, yo soy Amaury Gutiérrez, bienvenidos a Hagamos Yoga MX. Antes de dar inicio con este video, me gustaría muchísimo agradecerle a las personas que han estado difundiendo y sobre todo a las personas que se han tomado el tiempo de llevarlo a la práctica, que lo han estado haciendo y que me han estado compartiendo sus experiencias. Me da muchísimo gusto que mi papá empezó a practicar y me dijo que le dolió literalmente hasta el tapete. Unas compañeras de yoga encontraron en el video, lo cual me da mucho gusto, la opción de poder compartirlo con sus esposos y con su familia, y me dijeron que, oye Mauri, y no es una práctica para nada suavecita, y justamente de eso va Gato Vaca, de entender que es un principio muy básico que puedes profundizarlo en medida que quieras y que el cuerpo te lo vaya permitiendo. Me han dicho que no pudieron terminar esa práctica, está bien, poquito a poco, es un parteaguas y hay que encontrar ese ritmo. Ahora, lamentablemente, Gato Vaca nos exige entrar a piso, lo cual es muy bonito porque para la práctica de yoga lo único que necesitas es tu cuerpo, un pedacito pequeño de las proporciones de tu cuerpo, de madre tierra, la fuerza de la gravedad. Y entender esos principios básicos nos dan muchísimas herramientas para desarrollar todo lo que conocemos como la práctica de yoga. Entonces, si el cuerpo ya tiene que una operación de rodilla, que tengo clavos en no sé qué, una placa de metal, una hernia que suelen ser muy dolorosas, por ejemplo, y no podemos entrar a piso, lo que llega a pasar, que es muy triste, es que mientras más conflictos con el cuerpo hay, más necesidad de la práctica de yoga tenemos. En ocasiones los doctores le dicen a personas de edad muy avanzada que ya necesitan practicar yoga. Si los doctores entendieran la importancia de la práctica de yoga, se lo recomendarían a los niños para prever tantas cosas que se van acumulando en el cuerpo y no tener la necesidad de decirle a alguien de edad avanzada, cuando ya no saben qué hacer con ellos, ahora sí practica yoga. Entonces, si alguien con un conflicto de cuerpo, una condición específica fuerte, le piden que vaya a hacer yoga y se encuentra con una práctica de vinyasa que tiene muchas posturas de comprobación, no de trabajo ni de rehabilitación, sino de comprobación, lo que va a decir, que es un discurso muy frecuente, es: yo no sirvo para yoga porque yo no soy flexible. Entonces creo que en ese momento desvirtuamos todo el sentido que debería tener yoga. Entonces, si tus condiciones en rodillas, si sí puedes hacer la práctica de Gato Vaca, pero te duelen las rodillas, ponte un cojincito, dobla una toalla y póntela. No se trata de lastimarnos o de quejarnos y lamentarnos y frustrarnos porque hay algo que no podemos hacer. Hay que reconocer que es un proceso y mientras más nos vayamos habituando, esas cosas se van solucionando. Además, yo creo que la primera parte, cuando uno empieza a practicar yoga, es la más fuerte. Es como si quisieras construir una casa. Lo primero que tienes que hacer es limpiar el terreno, quitar todas las piedras, tratar con el óxido, con todo lo que no va a ser grato, que son las cosas más evidentes. Eso siempre va a ser lo peor. Entonces, no se espanten. Justamente esta práctica es una práctica en silla, porque si no tenemos la posibilidad de hincarnos al piso y entrar en postura de cuadrupedia, tenemos muchísimo que aprender a partir del trabajo de silla. Esta práctica es una práctica muy bonita, principios muy básicos también que puedes profundizar. Incluso si ya tienes una práctica avanzada y quieres experimentar sensaciones nuevas, va a darte una cantidad de herramientas y de sensaciones tremenda. Vas a poder habitar posturas por mucho más tiempo, vas a poder quedarte en una parte de la práctica mucho más noble. Esto me lleva a que me gustaría muchísimo que en esta práctica le abriéramos las puertas a qué pasa con el dolor en el cuerpo. Necesitamos reconocer
que el cuerpo tiene varias formas de generar diálogo con nosotros. El cuerpo te está avisando de muchas cosas todo el tiempo. Si el cuerpo necesita comer, a ti te da hambre. Si el cuerpo necesita dormir, recargarse, a ti te da sueño. Son sus formas de avisarte que necesita algo. Si al cuerpo le duele la cabeza, lo que hacemos es tomarnos una pastilla y decirle al cuerpo, cállate, ahorita no tengo tiempo. Entonces, esta falta de diálogo, esta falta de comunicación se va oxidando y si no le haces caso durante mucho tiempo, va a llegar un momento donde el cuerpo va a solicitar tu atención de urgencia. Lo que queremos es evitar eso. Entonces, el dolor es una forma muy noble de decirte necesito que me atiendas porque estamos haciendo algo mal. Entonces permítanse, ábranle las puertas a qué pasa con este dolor. Ahora, necesitamos reconocer que mucha gente cuando va a una práctica de yoga va para sanarse. Esto se desvirtúa un poquito qué es lo que queremos nosotros hacer. Nosotros queremos contemplar. Si nosotros tenemos la humildad de asumir que todos los conflictos físicos que tengo ha sido por mi falta de atención, entonces voy a llegar a ver qué tiene que decirme el cuerpo. No una vez más decirle al cuerpo yo qué opino. Esto sería querer educar al cuerpo cuando realmente lo que queremos hacer es entender la infinita sabiduría que el cuerpo ya trae, ¿no? ¿Cómo vamos a querer nosotros arreglar al cuerpo cuando nosotros fuimos los que dejaron la mano en la puerta, los que agarramos el sartén cuando estaba caliente, los que nos quemamos en la plancha, los que no vieron el escalón? Entonces, todos los conflictos que tenemos, todos los accidentes han sido por nuestra falta de atención. Entonces, si nosotros queremos llegar a arreglar el cuerpo, automáticamente el sistema nervioso lo va a tomar como un acto de violencia y te va a cerrar el acceso a las articulaciones. Por eso es muy importante que reconozcamos el trabajo, sobre todo del primer video, la introducción a la respiración y a la meditación. Porque si no está ese video, si no estamos monitoreando, si no estamos llevando a cabo este trabajo de respiración, yo a mitad de la práctica me voy a perder y voy a empezar a dialogar con el dolor de mi articulación, con esto, voy a empezar a querer que truene y nada más alejado de eso. Queremos ver qué hay y qué no hay. Entonces, si tú antepones tu trabajo de respiración, vas a hacer únicamente lo que no agite tu trabajo de respiración y en ese momento vas a estar teniendo un diálogo consciente en tu cuerpo donde nadie esté exigiéndole nada a la otra parte, sino es un estado de contemplación consciente. Esto es una invitación a que no se lastimen, a que no hagan más de lo que el cuerpo te dice hoy, pero sí tomarnos este tiempo para sembrar inquietudes, para decir, mira, si yo lograra llegar allí, podría ser esto, porque una postura se va a transformar en otra, se va a transformar en otra, se va a transformar en otra, y de ahí toda la teoría del flow actual que nadie te va a explicar, nada más vas a llegar a ver cómo alguien que ya tiene años lo hace, y si no tenemos esto bien claro, entonces vamos a empezar a generar comparaciones que no nos van a llevar a ningún lado, y es posible que si queremos a toda costa hacer las cosas, lo que vamos a hacer es terminar por lastimarnos más. Es muy importante en eso. Únicamente permítanse abrir un espacio de tiempo consciente para observar cuáles son las posibilidades hoy. No importa dónde te quedas, lo que puedas hacer hoy, celébralo. Celebra que estás completo,
que estás bien de tus facultades mentales y que por fin te tomaste un tiempo para atender toda esa información que está dentro de ti y que a través del movimiento con tu cuerpo vas a tener la posibilidad de ver y de reflexionar. Diario va a ser un descubrimiento distinto, y si no lo empezamos ahorita que tenemos el tiempo, menos lo vamos a volver a hacer cuando la vida regrese a la normalidad, lo que sea que eso signifique. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a la silla. Pues bien, amigos, aquí ya está la silla con la que voy a trabajar, que de hecho es de mi roomie. Y escogí esta silla porque estas sillas plegables funcionan muy bien, se utilizan mucho para yoga porque son ligeramente más bajitas y son muy cómodas para lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, sentarme en el borde, no recargarme, sentir los isquiones, porque vamos a entender que los isquiones y los talones tienen la misma forma redonda, lo cual significa que son para apoyar, que dan sostén. Entonces vamos a intentar tenerlos bien anclados. Si te das cuenta, estar sentado en una postura cuadradita donde trazo líneas rectas de la cadera a la rodilla, de la rodilla al talón, de la misma forma en la que estuvimos procurándolo en gato vaca, o lo procuraremos en gato vaca, para que el apoyo esté sólido. A final de cuentas, la silla es una extensión de la madre tierra y me va a enseñar a sentir el peso de mi cuerpo y de qué forma estoy usando mis apoyos, cómo estoy usando el piso. Vamos a intentar que el movimiento de gato vaca, que ya estoy haciendo ahí, salga de la cadera. Vamos a imaginarnos la base de nuestra caja torácica, que sería el periné, ese espacio que está entre sexo y ano. Entonces vamos a intentar imaginarnos que ahí hubiera una lámpara con la cual quiero alumbrar muy al frente o muy atrás. Vamos a intentar rodar sobre los huesos de las nalgas, lo cual va a generar que el movimiento se extienda a lo largo de toda la columna vertebral, y este movimiento de entrada ya va a ser un masaje tremendo a la columna vertebral, en especial a las lumbares, las primeras vértebras de nuestro cuerpo, los huesos más grandes, que suele ser una zona donde almacenamos muchísima tensión y donde hay mucha gente que tiene muchísimos conflictos. Vamos también a no perder la atención al contacto de los pies al piso, para que todo lo que tenga contacto con el piso sea firme, sea un contacto de mucha certeza. Permítanse entrar en contacto con cómo está la estructura ósea. Llevemos atención a las articulaciones principales, que ya hablamos de eso en el video anterior, todo lo que pasa en las caderas, todo lo que pasa en los hombros, y quitarle la presión de esas articulaciones a la columna vertebral. Permítete el movimiento que te pida el cuerpo. Simple y sencillamente entrégate al movimiento en sincronía con tu trabajo personal de respiración, y siempre que nos entreguemos a una serie de movimientos o de respiraciones, vayan permitiéndose el tiempo de asimilar, de ver qué va cambiando poco a poco en el flujo de la mente, en las emociones, todo el estado interno que puedan ir monitoreando, háganlo. Lo bonito de trabajar con la silla es que te da apoyos, y cada apoyo es una posibilidad. Ahí yo ya me fui a agarrar los tubos laterales del respaldo de la silla, y con base en la posibilidad que me dan de empujar o jalar, yo puedo entender un poquito más las capacidades musculares, las capacidades óseas, que son distintas, y llevar el gato vaca un poquito más profundo. Esta sería una variación que no tenemos a piso, que esto ya sería una apertura de corazón un poquito más profunda, y el masaje va a ser un poquito más rico y más intenso. Permítanse ver si está todo el rango. Si esto es muy intenso, ahórratelo y sigue trabajando con las manos viendo hacia el frente. Tómense un momento para reconocer cuando
empiecen a notar cambios, vamos a intentar que nuestra respiración consciente vaya incrementando la temperatura del cuerpo y la atención se vaya concentrando en lo que va pasando adentro. Vamos a cultivar conscientemente siempre en todas nuestras prácticas la capacidad de llevar la atención de los sentidos hacia adentro. Esto es una exploración muy sencilla. Vamos a intentar reconocer la capacidad de articulación del hombro. Vamos a notar que si yo con las palmas viendo hacia abajo intento llevar los brazos hacia arriba, va a llegar un momento donde ya no voy a poder. Los brazos tienen que rotar para llevar al máximo y si roto después ya no voy a poder llevarlos hasta abajo nuevamente, voy a necesitar rotar nuevamente para poder descansarlos. Analicen un poco todas las posibilidades, todo el rango, permítete sin forzar que las cosas truenen, que los tendones se vayan acomodando, permítete ver qué pasa de un lado y sobre todo empiezas a haber movimiento en los brazos y va a haber implicaciones en toda la caja torácica. Ve monitoreando, piensas en brazos y qué pasa con los huesos de las nalgas, qué pasa con los pies si empiezas a perder contacto con tu superficie y busca siempre mantenerte bien anclado con la columna lo más larga que puedas. Vamos a intentar simple y sencillamente alcanzar lo más lejos que podamos y empezar a masajear los hombros, empezar a masajear las axilas y vamos a reconocer que así las manos al frente, tal cual, ya es la postura de gato vaca, pero sin estar en cuadrupedia. Entonces ahí simple y sencillamente me permito hacer todo lo que estaría haciendo en gato vaca, pero en una postura vertical sin la necesidad de estarle cargando todo el peso de mi cuerpo a la columna, lo cual ya es un descanso. Cada vez que hagamos este tipo de movimientos, vamos a reconocer, vamos a intentar tener bien consciente que estamos estimulando las dos partes de la columna vertebral, frontal y trasera, lo cual es un trabajo muy importante de sistema nervioso. Permítete reconocer el estado en el que entra la mente cuando sincronizas el movimiento con la respiración. Empecé con una movilidad muy pequeña y poquito a poco vamos intentando observar cuál es el rango total de mi articulación, pero justo no empezamos con eso de golpe. Primero vamos intentando saludar. A mí me gusta mucho y me sirve mucho de entrada tener una actitud de preguntarme cómo estoy hoy, pero no responderme. Contemplar cómo estoy hoy en silencio, permitir que el cuerpo me diga verdaderamente cómo estamos hoy. Un pequeño momento para reconocer, para asimilar, para observar cómo estoy teniendo acceso a cuestionar y modificar mi postura, esa postura que a lo largo de los años hemos ido construyendo. Es un momento para ver cuál ha sido el resultado y poder decir, ok, hoy esto es así. Hay varias posibilidades de trabajo de piernas con una silla. En este momento yo estoy cruzando la pierna izquierda, únicamente un cruce de hombre, y en ese momento vuelvo a mi análisis, a mi exploración de gato vaca, a partir de intentar reconocer ese mismo movimiento de la cadera, la basculación de la cadera, que el periné vaya lo más adelante que se pueda, que vaya lo más atrás que pueda, como si quisieras sacar las nalgas lo más que pudieras hacia atrás y después llevarlas o hundirte llevando las nalgas lo más al frente que se pueda. Si tu cuerpo te lo permite, ahí podrías alcanzar al piso. No es necesario, eso ya hablaría bien de cómo están las caderas, pero permítete reconocer en qué punto que empieza a doler la rodilla, empiezas a sentir la tensión de la ingle.
Permítete reconocer que cada pequeña variante, cada pequeño cambio que vamos haciendo va permitiéndote ver cosas diferentes de tu estructura, va a exigirte cosas. Entonces, toda esta exploración de abro en vaca, cierro en gato, se va a ir complicando mientras vamos haciendo cosas con nuestras articulaciones. Al principio, sentados normalmente, va a ser muy sencillo intentar ir muy profundo, pero en medida en que vamos metiéndole complejidad a las piernas, vamos a empezar a ver toda la historia de nuestra vida en el cuerpo. Permítete ver a dónde llegas, no obligues nada, no fuerces nada, no queremos terminar más lastimados. Busca que toda la atención esté en la respiración y vamos a darle un movimiento profundo al vientre que se meta, porque todo esto que estamos haciendo va a terminar por ser un masaje muy profundo de vísceras. El simple movimiento de cadera adelante y atrás es permitir también que los órganos encuentren su acomodo verdadero en la cadera y que los órganos internos se relajen. Entonces, hazle caso a tu cadera. Esa basculación de gato-vaca, pubis al frente, pubis atrás, es la que te va a ir invitando eventualmente a llegar tan adelante que puedas tocar el piso. No piensen en bajar, piensen en ir haciéndole caso a esta capacidad de la cadera. Todo lo que es torsión en yoga es desintoxicación. Permítanse agarrar la silla para exprimirnos. Cada vez que nos exprimamos, vamos a ver qué pasa con las caderas. Las caderas, ánclalas bien a la superficie, no permitas que las rodillas se giren, no permitas que los pies se giren, que se quede en la misma posición, bien arraigado, que es lo que buscamos en una torsión, que sea de torso, no de caderas. Entonces, arráigate a la silla, empuja el piso, genera una certeza de que estás empujando el piso con los pies y observa qué pasa cuando permites que los pies se vayan, que ahí vas a reconocer cuando una postura está activa o cuando una postura está inactiva. Si las rodillas se te van y se gira la cadera, entonces no estás usando músculos, estás únicamente apoyado sobre los huesos. El músculo tiene la capacidad de empujar y en el momento en el que empujes vamos a tener la certeza del cuerpo y entonces vamos a tener un trabajo mucho más profundo. Después de una torsión, regreso y voy a estar regresando continuamente a gato-vaca. Reconozcamos que esta práctica, en inicio, todo tiene que ver con cómo hacer gato-vaca cuando no puedo tumbarme al piso. Vamos a seguir explorando la capacidad de nuestras articulaciones. Este tipo de ejercicios, únicamente tomarte los codos y elevar brazos mientras inhalas, relajar los brazos mientras exhalas. Si tú haces esto 3 o 5 minutos, es una meditación muy rica, es un trabajo muy profundo que va a tener una implicación importante en sistema nervioso y sobre todo este tipo de trabajos así de simples, así de sencillos y que no tiene ninguna posibilidad de riesgo en tu cuerpo, tiene muchos beneficios. Este tipo de trabajos, únicamente meditar mientras elevas brazos, inhalas, mientras bajas brazos, exhalas, una respiración sin pausas, fluida, un movimiento sin pausas, fluido, te va a ayudar mucho si tienes alergias, por ejemplo. Te va a ayudar mucho si tienes asma, por ejemplo, ataques de pánico, incluso depresión. Tenemos que reconocer que la primera forma de energetizarnos naturalmente es llevar los brazos arriba. En el momento en el que trabajas mucho en computadora,
que empiezan a llevarse los hombros hacia adelante, que es de alguna forma empezar a presionar el corazón y los órganos. Tener la conciencia de todo lo que se empieza a acostumbrar en el cuerpo cuando trabajamos mucho frente a la computadora y pasamos mucho tiempo sentados. Ese tipo de trabajo te va a activar y va a evitar que todo eso tenga repercusiones, esos malos hábitos tengan repercusiones en tu columna vertebral, y vas a darte cuenta de que es como tomarte medio Red Bull, o que es como echarte agua fría en el rostro. Únicamente el hecho de llevar los brazos al cielo y respirar profundo te va a energetizar. Esto es una variante muy sencilla, no es necesario que llegues al piso. También podrías, si te falta poquito, podrías ponerte unos libros o algo que esté a tu alcance. Ahí, por ejemplo, un botecito de pintura que tengo ahí atrás, yo lo usaría para poder alcanzar, ponerle al piso una extensión y ver cuál es la diferencia entre intentar llegar al piso y llegar efectivamente al piso. Si lo alcanzas, está muy bien. Cuando lo alcanzas, vas a tener la capacidad de empujar y vas a ver la dualidad de la energía. ¿Qué pasa cuando jalas hacia afuera? ¿O qué pasa cuando empujas y tienes la posibilidad de meter la articulación de tu hombro al cuerpo y tienes la posibilidad de seguir explorando la rotación de tus hombros? A pesar de que estoy yendo a los lados, sigo jugando con la cadera, pubis adelante, pubis atrás, periné hacia adelante, periné hacia atrás, para ir masajeando los órganos y reconocer dónde me siento verdaderamente apoyado, que eso sería el objetivo. Si te das cuenta ahí, yo por llevar la mano totalmente al piso y sentir el apoyo verdadero, me permití que la cadera izquierda se saliera. Me lo permití. Habría quien te diría, evita que se salga la cadera. Yo me lo permití porque a final de cuentas estamos empujando con las dos nalgas para profundizar el alargamiento. Vamos a intentar observar cómo una mano alcanza hacia un lado, la otra mano alcanza en dirección contraria, y eso va a generar espacio en las articulaciones. Ese espacio es lo que va a permitir que los tendones y los ligamentos vayan encontrando su lugar. Y si están fuera de lugar, si encuentras dolor, entonces permítete ir masajeando. Te recuerdo, no es necesario que llegues al piso, únicamente con tener bien claras las dos direcciones que pueden verse como opuestas o complementarias, vas a empezar a generar muchísimo calor. Lo que es realmente importante es comenzar a hacernos conscientes de estas dos direcciones para darle espacio a las articulaciones y empezar a generar calor. Y como les decía en el video pasado, permitir que esas articulaciones se cansen. No sobretrabajarlas, pero sí permitir que se canse, porque en el momento en el que yo pienso en un movimiento, voy a trabajar automáticamente con las partes con las que he trabajado toda la vida. Entonces, cuando yo me permito cansarme, me estoy obligando a hacer uso de estructuras que no son orgánicas en mí, y en ese momento vamos a empezar a tener acceso a nueva musculatura, o musculatura que simple y sencillamente no se activa, que está oxidada, y vamos a estimular el flujo el flujo de energía en partes donde habitualmente no pasa la energía. Si se dan cuenta, para llevar los brazos ya muy atrás es necesario empezar a rotar el torso. Entonces, esta ya es una variante que utilizaremos mucho más adelante y que aquí podemos hacer de forma muy sencilla. Sincroniza
tu respiración y explora cuál es tu máximo rango. En este momento ya lleva aproximadamente 10 minutos de movimiento ininterrumpido. Ya debemos empezar a sentir la diferencia en los hombros y vamos a intentar llevarle atención a todas las articulaciones, desde cada falange de los dedos, la muñeca, los codos y constantemente ir descomprimiendo. Todo lo que estamos haciendo siempre vamos a intentar relajarlo con unas torsiones suavecitas que de todas formas vamos a estar alternando. Si se dan cuenta, todo es el mismo juego con pequeñas variantes. Vamos a buscar que los hombros estén bien suavecitos, vamos a permitir que se vayan acomodando, vamos a intentar incluso que cuando inhalemos los hombros estén tan suavecitos que podamos sentir cómo flotan con los pulmones, permitiendo que esto tenga repercusión en la mandíbula, que se suavice la mandíbula, que se suavice el rostro, incluso el gesto. Constantemente yo les recomendaría mucho ver las implicaciones que esto tiene en toda la gestual. Vayan monitoreando las emociones y reconociendo cómo esto tiene un efecto muy evidente en el flujo de los pensamientos. Estas relajaciones del torso al frente en medio de las piernas son muy ricas, es un descanso a la columna vertebral muy profundo, lo que hablábamos en el video anterior, las dos curvas principales de la columna, cervicales y lumbares, ahí las estamos desvaneciendo, permítanse que la cabeza cuelgue, ahí podrían quedarse mucho tiempo. Sin embargo, en ese video yo lo hice muy poquito, nada más para mostrárselos porque acababa de comer. Entonces si tengo el estómago lleno, lo que menos quiero es darle presión a mi estómago que tiene que trabajar. Entonces por eso nada más les mostré esa relajación. Si tú lo haces con el estómago vacío y tienes la posibilidad, derrite la caja torácica, cede total y absolutamente el peso del cuerpo a la gravedad y que cuelgue y respira muy profundo, intentándole dar mucho movimiento a la faja abdominal, al estómago, estimulando los órganos internos. Estas comprobaciones ya son un poquito más profundas y las utilizamos mucho ya en otras posturas que estaremos viendo más adelante. Elevar los brazos y únicamente intentar tocarte lo más atrás que puedas. Si puedes llevar cada mano hacia el omóplato contrario, meter los brazos detrás de la cabeza, son comprobaciones que van a empezar a relajar muchísimo la tensión del cuello y que te van a, una mano puede ayudar a la otra a alcanzar tantito más y cada vez irnos metiendo poco a poco más en las articulaciones. Si tenemos la opción por arriba, entonces tenemos la opción también por abajo. Permítanse tomar los codos por arriba, tomarte los codos detrás de espalda y nuevamente reconocer el trabajo de gato vaca para comenzar a ver cada pequeña modificación, qué zona te revela. A final de cuentas, lo que queremos aprender a hacer es pensar con distintas partes de nosotros. Si se dan cuenta, nosotros casi siempre tendemos a jorobarnos hacia adelante, ¿no? No somos seres que estemos plenamente conscientes de nuestra espalda, simple y sencillamente porque nunca nos las hemos visto. No es como que tengas una idea clara de cómo te ves por detrás. Entonces procuramos tanto la parte frontal que necesitamos generar una conciencia de cerrar los ojos para poder llevar atención a esas zonas que no ves y permitir sentir lo que está en esas zonas
en las cuales no piensas diario, que no tienes presente siempre a todas horas. Simple y sencillamente modificaciones. Ya vimos cuál es nuestro rango articular y ahora estamos haciendo un uso de los brazos para que uno sea cómplice del otro. Si yo intento cruzar los brazos sin agarrarme, voy a tener una posibilidad un poquito menor que si me agarro y camino con los dedos, camino con las manos, intentar llegar más allá para irme metiendo, ir separando un omóplato del otro, ir respirando ese espacio que genero, ir permitiéndome también que a partir de estas modificaciones la respiración vaya entrando a zonas distintas. Aquí estoy cruzando lo que sería pierna de mujer, el cruce de pierna femenino, y lo mismo lo intenté de brazos. Ahí yo tengo Garudasana completa, que es el agarre completo. Al inicio hice únicamente el cruce y empuñar. Si no puedes hacer eso, únicamente sube un codo encima del otro sin preocuparte y lleva a las máximas consecuencias nuevamente gato vaca. Aquí vamos a ver cómo si logras cruzar la pierna y logras poner el empeine atrás de tu pantorrilla, o sea, darle doble vuelta con las piernas también, hazlo. Vamos a seguir haciendo gato vaca, pero el trabajo va a ser mucho más profundo en tu cadera y ahí vamos a ver todo lo que está pasando en la parte externa de la nalga, lo que vendría siendo el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata, y eso ya es muy importante porque es posible que con este tipo de variantes empecemos a ver justo todas las lesiones de rodillas y lesiones de cadera y de lumbares. Entonces empezar a buscar todas nuestras posibilidades, cómo haría una torsión con esta variante, cómo acerco el corazón o me flexiono lo más que pueda, cómo me arqueo lo más que pueda, y entonces vamos a tener un inventario muy meticuloso de dónde están todos mis dolores. Si se dan cuenta, yo constantemente estoy liberando el cuello porque reconozco todas las lesiones que tengo en los hombros que acumulé a lo largo de los años, y cada vez que me meto al hombro de manera distinta, mi cuello clac, truena y truena, y a mí me trae mucha paz. Entonces, en esta práctica sean muy permisivos y recuerden lo que platicábamos en el video anterior. Estamos intentando despertar la necesidad de práctica y eso lo vamos a hacer a partir del placer, de reconocer que mi cuerpo me está pidiendo movimiento y yo me estoy permitiendo dárselo, llevar la atención a todas esas zonas donde hay molestia, donde me cuesta trabajo alargar, y dándome cuenta de que mientras yo genere este estado de atención consciente, la articulación va a ceder, y si cede, si mi sistema nervioso me ve como un cómplice y no como una amenaza, entonces poco a poco me va a dar acceso a las articulaciones y la misma articulación me va a decir dónde hay dolor para que yo lleve ese trabajo consciente a esa zona y a través de ese trabajo consciente empezar a llevar paz. Ahora, si nosotros hiciéramos esta postura, Garudasana, dentro de una serie de Vinyasa, la haríamos 5, 10 respiraciones. En el momento en el que la haces en una silla, puedes quedarte el tiempo que se te pegue la gana, lo cual puede ser demasiado rico, porque vas a tener capacidad de observar cosas internas que no vas a observar en una práctica de Vinyasa, donde tienes que habitar las distintas posturas por un tiempo muy corto, porque el objetivo es la secuencia entera. Ahí yo estoy intentando ver todas las posibilidades. ¿Qué pasa si me exprimo hacia un lado y bajo? ¿Qué pasa si me exprimo hacia el otro lado y bajo? Y permitirme reconocer que los órganos no son simétricos dentro
dentro de mi caja torácica. Entonces, todo este movimiento es un masaje a riñones, es un masaje a estómago, es un masaje a intestinos, lo cual te va a eliminar colitis, lo cual te va a eliminar iras, frustraciones, temores, una serie de cosas que vamos guardando en los órganos y que realmente queremos liberar porque nos va a ayudar a procesar muchísimo mejor todo lo que es gastrointestinal, todos los procesos alimenticios, lo cual supone una desintoxicación muy profunda porque tienes la posibilidad de estimular los intestinos para liberarte de todas esas cosas que tu cuerpo no ha podido procesar bien. Es muy importante que reconozcamos que todos los gases que se producen son por las cosas que se están descomponiendo de más en nuestro cuerpo y que no ha podido procesar de manera óptima, y tú ahí puedes intervenir para evitar colitis, por ejemplo, ¿no? Por eso queremos llevarnos las piernas al pecho para comprimir y que la misma respiración vaya estimulando eso mientras yo esté más compacto. Si me tomo la pierna ya no voy a poder hacer gato vaca cómodo, automáticamente me voy a querer ir a gato y me voy a endurecer si yo quiero intentar hacer vaca. Por eso tengo muchas opciones. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahí. Si no te alcanzas el pie, siempre puedes quitarte el cinturón y empezar a trabajar con el cinturón. ¿Por qué? Porque si me agarro el pie voy a sacrificar la elongación de mi columna vertebral. Entonces, si lo agarro desde el cinturón, voy a poder seguir manteniendo mi columna recta y trabajar con la pierna. Igual, sean muy intuitivos. Si hay algo que te lastima y sabes que te va a doler todo el día, ahórratelo y quédate haciendo por más tiempo aquello en lo que tengas la certeza de que estás trayéndole bienestar al cuerpo. Esa barrera de cuando un dolor es positivo y cuando un dolor es negativo, es esa línea que divide una del otro, está dentro de ti y tú lo sabes porque estás monitoreando tus pensamientos. No estás siguiendo los pensamientos, estás siguiendo tu respiración y a partir de ahí se hacen presentes los pensamientos y tú tienes que reconocer cuándo es algo positivo de vida o cuándo es algo dañino que vendría siendo algo pues que va a generar karma, algo que genera desgaste, que sería el lado negativo, la muerte, y ese lado en esta práctica en específica no nos interesa. Entonces, sé muy permitivo. Recuerda que el cinturón es un apoyo. Entonces, si el cinturón me ayuda a llegar más arriba, ¿qué tendría que hacer para soltarlo y que mi pierna ahí se quede? Y ahí vas a empezar a darte cuenta cómo tienes que empezar a generar fuerza en el ombligo, desde dónde vienen las activaciones. Y justo eso, recordar que cuando usamos un elemento, un aditamento, ya sean bloques, ya sean cobijas, ya sea silla, todo es para aprender a dejar de usarlo. Permítanse hacer todo y si tienes flexibilidad, si ya tienes experiencia, permítete experimentar las variantes que ya conoces. Por eso les recuerdo, es muy importante ahorita. Hay mucha gente compartiendo prácticas de yoga, de hecho prácticas ya establecidas, secuencias ya armadas que básicamente vendrían siendo prácticas personales de otras personas. Esto es una invitación a que tú desarrolles tu práctica. Una práctica que esté de acuerdo a tu edad, de acuerdo al nivel de energía, de acuerdo a tus ganas. Entonces, si tienes posibilidades, si tu cuerpo te permite mucho, haz mucho, porque no sabes si con una edad más avanzada vayas a seguir haciéndolo. Entonces, aprovecha la salud que tienes hoy y justo lo que les decía al inicio, lo que puedas hacer hoy, celébralo. Si se dan cuenta, ahí yo estoy haciendo
las mismas variantes de brazos, explorar toda mi capacidad de los brazos, pero ya con variantes de piernas, lo cual significa empezar a multiplicar. Hago una variante y multiplico esa variante por todas las variantes de gato-vaca que ya hice desde el inicio. Esto de empezar a llevar las piernas hacia arriba, básicamente vendrían siendo preparaciones para loto. Si logré bajar al piso, entonces si yo logré ir a la pierna, sería lógico que la pierna pues pueda llegar a mí. Estoy buscando la comunicación de dos vías. A final de cuentas, lo único que queremos es recuperar y tener toda nuestra capacidad articular. Si empezamos a reconocer la capacidad de articulación, vamos a entender por qué las posturas, por qué tal postura lleva esta variante y no esta variante, porque cada pequeño cambio va haciendo que la postura sea única y va abriendo posibilidades únicas. También recuerden que si un lado es distinto del otro, no es necesario que trabajes igual un lado que del otro, lo cual significa que si quieres quedarte en un lado mucho más tiempo porque así te lo pidió, hazlo. Esta práctica es para consentirte y ahí únicamente estoy demostrando que si ya te agarraste, ¿qué pasa si quieres ir más allá y hasta dónde puedas llegar? Eventualmente quisiéramos que esa pierna llegara atrás de la cabeza, lo cual ya sería una exaltación de todo el ejercicio que hemos estado haciendo y vamos a ver muchas variantes que justo eso no son necesarias, simple y sencillamente son comprobaciones. Entonces, lo que puedas hacer hoy, hazlo, aprovéchalo y eso va a garantizar que mañana vas a poder medio centímetro más. Recuerden que siempre es diferente. Ahí estoy separando las piernas y entonces voy a ir lo más profundo que he ido hasta el inicio. Regreso a lo más básico. Manos arriba, inhalo, manos abajo, exhalo. Que esto básicamente sería la forma de hacer chiquito y sencillo el saludo al sol. Esto ya podría ser un saludo al sol en su expresión más simple, sin ponernos en riesgo cuando ya hay lesiones y de una forma muy noble para empezar a generar camino que va a ser lo que eventualmente va a hacer que lleve mi cuerpo al piso. Si se dan cuenta, el saludo al sol únicamente no es el sol físico al que saludamos, estamos saludando los valores del sol dentro de mí. O sea, ya empezó un nuevo día, voy a empezar con acciones, voy a llenar de luz mi día, voy a activarme y ese es el objetivo del saludo al sol, disponerme al día nuevo. Si se dan cuenta, si alcancé el piso, ya puedo empezar a hacer toda la práctica que hice en el video pasado de gato-vaca. ¿Qué pasa si me empiezo a rotar con una mano al piso? Vuelvo a observar si puedo hacer todas mis comprobaciones y sobre todo, ¿qué implica llevar la mano al piso? No es necesario que lleves la mano al piso, puedes ponerte un par de secciones amarillas ahí si es que te falta poquito o incluso puedes apoyarte en tu pierna, ¿no? Para intentar llegar lo más abajo que puedas y a partir de ahí regresar a las mismas exploraciones de tu capacidad articular que hemos venido manejando desde el inicio. Podríamos intentar alcanzar el piso hacia todos lados mientras te dé la imaginación y podemos alcanzar el piso con todas las variantes, ya sea puños, manos rotadas hacia afuera, yemas de los dedos, sobre los nudillos, alargando todos los dedos y eso ya eventualmente se va a convertir
en posturas muy complejas. Imagínate lo que sería hacer eso sin una silla. Sería una variante súper rara de Utkatasana, lo cual sería muy profundo. Entonces nos permite la silla suavizar posturas muy complejas y tener acceso a alargamientos muy profundos. Cada vez que estamos comprimiéndonos hacia el frente, el estómago tiene que respirar menos evidente, o sea, no vas a poder botar el ombligo cada vez que metas aire con libertad. Eso te va a obligar a llevar tu respiración hacia las costillas, hacia la espalda. A mí me funciona mucho imaginarme que respiro desde el corazón y si alcanzo el piso con una mano, ¿qué pasa si alcanzo el piso con la otra mano? Aquí estamos haciendo paribritas, estas torsiones. Ya no estoy usando la silla para exprimirme, ya no la estoy agarrando con las manos, sino estoy llegando con mi codo. Si llega el codo, voy a intentar envolver con la axila, y si llega la axila, eventualmente va a llegar la mano contraria, lo cual ya son torsiones muy profundas. Observen qué pasa cuando intentan hacer torsiones, observen qué se mueve adentro, observa hacia dónde tienes que respirar para ir pasando el ombligo cada vez tantito más del otro lado de la pierna. Si alguien hace esto, va a notar que es muy intenso y que la temperatura del cuerpo se incrementa de inmediato y evidentemente. Me tomo el momento para asimilar, para suavizar. Y si ya alcancé, fíjense, esto ya sería una comprobación muy profunda. Si alcanzamos el piso, simple y sencillamente las posibilidades se van abriendo. Entonces, ¿qué pasa si intento llevar mi hombro derecho a la rodilla? ¿Qué pasa si intento llevar mi hombro izquierdo a la otra rodilla, hacia adentro, hacia afuera? Ahí ya estamos haciendo unas badas, unos candados profundos que también se pueden hacer a nivel piso, y esto lo quisiéramos hacer eventualmente de pie. Entonces, si también no tienes la necesidad de silla por lesiones, pero quieres explorar posturas más profundas sin el rigor de estar en pie o hacerlo en equilibrio, esta es una posibilidad muy linda para explorar candados muy complejos, y la silla es un elemento muy noble para darte suavidad. Ahí me giré de lado. Dense cuenta de que todo lo que hicimos hasta este momento había sido simple y sencillamente estando sentados de frente. Cuando agarro la silla de lado, tengo la posibilidad de explorar posturas que ya tienen mucho rigor si las empezamos a hacer sin silla. Ahí puedo darle un estiramiento profundo a la ingle, intentando separar las piernas lo más que pueda. Esto puedes irlo haciendo de poco a poco porque vas a darte cuenta de que es muy intenso. Y lo ideal sería entender en qué momento estoy bien alineado y empezar a soñar con no usar la silla. ¿Qué pasaría si yo intento sacar las nalgas de la silla? A pesar de que estoy yendo de lado, estoy intentando mantener esta sensación de gato vaca para ver qué hago con la cadera, qué tan atrás la puedo sacar, qué tan adelante la puedo sacar. Estas simple y sencillamente son juegos. ¿Qué pasa si alcanzo con el pie de atrás lo más atrás que puedo? ¿Qué pasa si pongo el empeine? ¿Qué pasa si intento llevar la rodilla al piso? ¿Qué pasa si me agarro el pie de un lado? ¿Qué pasa si lo agarro del otro? Esto ya sería una preparación para posturas que intentaremos ver más adelante, como la postura de bailarín, por ejemplo, que intentaríamos agarrarnos de muchas otras formas. Son preparaciones para ir generando
conciencia en el cuerpo. Y fíjense, ahí se sigue manteniendo el juego de gato-vaca. Si lo intento con una mano, lo intento con la otra para ver qué pasa, recordando siempre que cada pequeña variante me va abriendo las puertas de la percepción al cuerpo, y justamente es bien bonito decir, no manches, hoy descubrí un músculo que no tenía idea que existía. Las mismas comprobaciones de brazos que llevo haciendo desde el inicio, el mismo juego de cadera, intentar, ya me abrí demasiado, ¿qué estoy haciendo con la cadera? ¿Podría levantarme de ahí? Y ojo, no es indispensable que te levantes. La simple idea de levantarte va a empezar a hacer que veas de dónde viene esa activación, qué es lo que hace falta trabajar, dónde hace falta fuerza, dónde hay debilidad en el cuerpo, dónde hay miedo en el cuerpo. Yo sueño con levantar y siento que algo se va a romper, inmediatamente lo dejo porque no estoy listo para eso, pero ya tengo un panorama bastante amplio de qué cosas son las que me impiden, porque ¿por qué alguien puede hacer eso y por qué yo no tengo todo ese rango de articulación, o qué clase de daño tengo en la cadera que me impide, o por qué no soy capaz de soportar mi cuerpo? Y eso no es como para recriminarse ni para sentirse mal, simple y sencillamente es un acto de honestidad, decir, mira, qué débil tengo esto. A fuerza el cuerpo te va a empezar a pedir poco a poco este trabajo para ir cultivando. De entrada, el trabajo va a ser para desintoxicar, desoxidar. En el momento en el que logras desoxidar, llevarle paz a lo más evidente, el cuerpo se va a emocionar porque va a encontrar certezas y va a encontrar posibilidades. Y es bueno ser hábil. Empezar a explorar el cuerpo te va dando capacidades, y es bueno ser capaz de hacer tal o cual cosa. Y a pesar de que hay malestares que se vuelven comunes, no tenemos que acostumbrarnos a vivir con dolor. Y sobre todo es bonito reconocer que vamos a reconocer estos dolores en el tapete. Vamos a permitir que el dolor salga en el tapete, que se muestre en el tapete, para yo hacerme consciente de eso. Y en medida que nos entregamos al tapete a observar todas estas deficiencias, te vas a percatar de que esos dolores van a ser menos constantes en la vida diaria. O sea, abrirles la puerta en tu tapete, en tu práctica personal, para que no te molesten en el día a día y tú puedas desarrollar tus actividades de lo más normal, porque es muy molesto de repente querer intentar algo en el día a día y terminar lastimado porque he perdido la comunicación con alguna parte de mi cuerpo. No importa qué tanto me esté metiendo a una postura, siempre mantengo la exploración de mi cadera con gato-vaca. ¿Qué tan adelante puedo llevar el periné? ¿Qué tan atrás? Y observar eso, qué implicaciones tiene en mi cuerpo. Para este momento, el estado del cuerpo es total y absolutamente otro. Puedes reconocer cómo has permitido que la energía fluya por partes por donde ya no fluía, y reconoce qué sensación te va dejando eso. Si bien es una práctica que puede ser cansada, que puede tener mucho rigor, date cuenta de que al final de estas prácticas siempre nos queda un vigor distinto. O sea, no es un cansancio raro que te llena de energía nueva. Entonces reconoce cómo estas prácticas son eso, permitirte recargar la pila, permitirte que estas respiraciones conscientes que llevas haciendo a lo largo de toda la práctica han generado nuevos bríos, digamos.
Esto ya sería una demostración de cómo podemos sincronizar. Esto ya no es exploración, yo puedo dibujar mis propias secuencias. Inhalo arriba, exhalo al lado, puedes hacerlo 3, 5 veces. Esto ya sería una vinyasa personal en silla. Tú puedes decir, ok, voy a hacer 5 aperturas de brazos hacia arriba, 5 hacia abajo, después 5 más hacia arriba, 5 hasta el piso, después voy a descansar cruzando una pierna, después voy a descansar cruzando la otra, torsión 1, torsión 2, después voy a hacer 5 más de un lado, ¿sí? Y ahí ya empiezas a hacer tu diseño de práctica, que ya vendría siendo una secuencia específica. Estas secuencias ya las estarías usando para meditar. Ya con la exploración bien clara, puedes jugar a inhalar de un lado, inhalar del otro, y eso ya sí sería un juego de simetría. Piensa en que estás dibujando con tu cuerpo. Ya descubriste las articulaciones y cada articulación tiene un valor como si estuvieras haciendo un poema corporal. Esto ya es una conclusión para que veas cuáles son las posibilidades o de dónde nacen todas las series de yoga que estás viendo, que la gente está subiendo y compartiendo, cómo puedes hacer tú las tuyas de acuerdo a tus capacidades físicas. Puedes hacer vinyasa en una silla, claro, puedes hacer vinyasa todo el tiempo acostado, claro, únicamente tiene que ver con la distribución de positivo y negativo. Lo mismo que das hacia afuera, lo mismo que das hacia adentro, lo mismo que das hacia un lado, lo mismo que das hacia el otro, con una búsqueda personal de equilibrio. Y puedes hacer tus secuencias tan largas o tan lentas o tan profundas o tan variadas como quieras. Eso ya dependerá del gusto de cada quien. Entonces reconozcan que las secuencias la secuencia de Bikram Yoga es la secuencia que Bikram Yoga diseñó. Tú puedes diseñar tu secuencia como yo puedo hacer la secuencia de Amaury, dependiendo de cuáles son las necesidades de mi cuerpo, dependiendo de cuáles son mis metas y mis posibilidades el día de hoy. Entonces descubre cuál es tu necesidad, explórala y este video podría extenderse por horas porque la silla nos da muchísimas posibilidades. Permítanse jugar ustedes y trabajar con su propia intuición. Que estemos muy bien. Namaste.